Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar esta mañana comenzando una nueva semana, agradecidos con Dios por su bondad, su paciencia, sabiendo que Él es el Dios eterno, quien está sentado en su trono, quien tiene todas las cosas bajo su control, quien nos ama, quien nos ha salvado, quien envió a su Hijo unigénito por nosotros, para morir por nosotros y salvarnos, mostrándonos sus intenciones. Y es un gozo para mí abrir la Escritura y encontrar principios maravillosos en ella que nos ayuden a estar firmes, cosas esenciales para nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros esta mañana, por conectarte. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero darles la bienvenida a Esenciales, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, iglesia amada, gracias por permitir que el Evangelio de Jesucristo llegue a muchos lugares, y gracias a todos los que están conectados a través de la plataforma Facebook, a ti que vas en tu carro y que nos estás sintonizando, a ti que estás en el app, a ti que donde quieran que llegue este video en tiempo fuera del real de este programa nos escuchas, gracias, bienvenido. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, así es de que por favor quédate con nosotros a lo largo de esta semana a cosas esenciales para tu fe. Así es, vamos a estar hablando acerca del rapto de la iglesia. He tenido en mi corazón hablar un poquito de esto, acerca de cuál es nuestra posición bíblica al respecto, qué es lo que vemos en la Escritura. Comenzando por ahí, el rapto de la iglesia. Qué importante es este evento. ¿A qué nos referimos con el rapto? Bueno, el rapto, esta palabra rapto en sí no está en la Biblia. De la palabra que habla la Biblia es de la palabra, es arrebatamiento. Es la palabra arpazo, se me borró un poquito la mente, perdón. Pero es la palabra arpazo, ¿verdad? Que está ahí en 1 Tesalonicenses, que nos habla acerca de arrebatar por la fuerza, o de pronto jalar por la fuerza. Y de ahí se tradujo a la palabra rapture en otro idioma, y después de ahí se quedó la palabra rapto, ¿verdad? Pero tenemos esta palabra que es muy importante, que va a suceder en la iglesia. ¿A qué se refiere? El momento cuando Jesús vendrá sin advertencia para llevarse a su iglesia fuera de esta tierra, ¿no? Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? Esta es la palabra rapture otra vez se me fue la palabra, pero es muy importante. La palabra rapture, la palabra rapto, es este momento, este es nuestro punto de vista, ¿verdad? Lo cual puede tener un impacto muy significativo en nuestras vidas, en el éxito de nuestro ministerio, en lo que estamos esperando. Es algo necesario. Vamos a ver las cosas que vienen en la palabra de Dios. ¿Dónde nos basamos para esto? Pues obviamente en la Escritura. La Escritura es la que nos muestra, nos da la autoridad. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Creemos que la palabra de Dios existe, como ella misma lo dice de sí misma, existe por la eternidad. Ella es la máxima autoridad, nuestra máxima regla de fe y conducta. Dios ha hablado en ella, y bueno, por gracia de Dios hemos tenido
maestros, muy buenos maestros de la Biblia, eruditos bíblicos que nos ayudan también. Tenemos diferentes, la historia misma de la iglesia se ha ido desarrollando a lo largo de todas estas cosas y podemos voltear ahí. Tenemos cierto pues enseñanza. Algo que te aseguro es que cuando todos venimos a la palabra de Dios, cuando cualquier persona, grupo, en cualquier tiempo de la historia se enfoca y se compromete con la escritura, lo que sucede es que convergemos en una realidad, porque esa realidad es Cristo y esa realidad es su palabra. Pero siempre lo he comentado otras veces, la máxima autoridad no es no es la tradición, ¿verdad? No es un consejo de ancianos diciendo que no es un teólogo diciendo alguna cosa o dando alguna declaración. No, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Todo lo demás debe convergir en lo que es la escritura. Definitivamente hay iluminación, es decir, hay cosas que no quedan tan claras y a lo largo de la historia no han estado tan claras y de pronto ahora quedan un poco más claras y se entienden, pero siempre debemos tener esto en mente. La palabra de Dios viene siendo y es nuestra máxima autoridad y partiendo de ahí, de lo que vemos en la escritura, es donde llegamos a esta conclusión. ¿Por qué me refiero a todo esto? Porque hay diferentes posiciones en cuanto a esta situación, ¿verdad? En cuanto a este evento. Hay quienes dicen que va a suceder antes de la gran tribulación, de lo cual vamos a hablar un poquito. Hay quienes dicen que va a suceder en medio de la tribulación y ven la iglesia en Apocalipsis. Hay quienes ven a la iglesia al final de Apocalipsis, ¿verdad? Y nosotros pues creemos que la escritura nos dice y nos habla que el rapto sucede antes de esta cuestión, ¿no? Vamos a ver cómo esto está acorde con el carácter de Dios, acorde con su palabra, con sus promesas en diferentes eventos, y podemos caer en esa conclusión, ¿verdad? Sin lugar a dudas de que el Señor lo va a hacer. Ahora, yo pienso que una cuestión por la cual el Señor no dice exactamente así esta cuestión es para que también nosotros nos mantengamos fieles. Aparte de esto, el Señor sabe finalmente el momento en el que suceda, cómo va a ser, a quién se va a llevar, obviamente su iglesia, pero el Señor lo va a hacer en su voluntad y en su soberanía. Sí, qué hermoso es vivir con esta esperanza de que en cualquier momento Jesucristo regresa o nosotros vamos. Entonces nosotros tenemos que mantenernos no solamente fieles, sino expectantes de su regreso. ¿Por qué? Porque nuestra vida es un momentito, 80, 90 años que puedas vivir, es un momentito comparado con una eternidad. Y si como creyentes no estamos esperando el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, entonces estamos con el aquí y el ahora en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo para aquí y para ahora. Por eso es importante que tú y yo instruyamos nuestro corazón a través de la Escritura, a través de la palabra, no a través de opiniones humanas, de qué es lo que la Escritura dice acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, se habla de dos cosas. O sea, Él dice que va a regresar. Cuando Él se fue, dijo que va a volver entre las nubes. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener muy, muy claras. Si nos llamamos creyentes, necesitamos saber cuál es el fundamento de nuestra esperanza, cuándo nuestro Señor va a regresar, qué va a suceder si nosotros vamos, qué va a suceder si Él viene. Y muchas personas no tienen esta claridad. Así es, necesitamos tener esta claridad y saber. Y es una de las promesas más preciosas que Jesucristo dejó para nosotros. Y nosotros debemos de vivir llenos de esperanza, sabiendo esto, ¿verdad? Tener esta perspectiva eterna de las cosas, no una perspectiva temporal, porque una perspectiva temporal pues siempre nos va a dejar con este sabor de no saber qué va a pasar, porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, hoy estoy bien, mañana sucede otra cosa, y eso le sucede a todo el mundo que vive, valga la redundancia, en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no es estable de muchas maneras, y la Biblia no prometió que así iba a ser. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esta es la promesa que el Señor tiene para nosotros y que vamos a estar observando. Dice: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Esta es una promesa maravillosa, el Señor dándola justo antes de ir a la cruz del Calvario, sabiendo que iba a pasar a su Padre de nuevo, iba a morir, iba a resucitar y entonces iba a tardar en llegar. Iba a venir por nosotros y quizá iba a haber tardanza en este aspecto, ¿verdad? El Señor nos está dando esta maravillosa promesa. No se turbe tu corazón. Es una promesa hermosa, porque hay gente que piensa en el rapto y se asusta. No se turbe tu corazón. Es algo maravilloso pensar que finalmente Jesucristo, quien está vivo, quien resucitó, quien delante de los ojos de los apóstoles ascendió y está sentado a la derecha del Padre, está preparando un lugar especial para sus hijos. Aquí no es todo, aquí estamos de paso y vamos a ir a casa todos juntos. ¿Cómo va a suceder? Lo vamos a estar viendo, no te vayas. Esto es Esenciales y Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos en este tema tan importante. Es básico para nosotros. Muchas veces pensamos que el tema de la iglesia es mi mejor vida ahora, es estar acá y que todo me vaya bien y tener mi amuleto de la suerte. No, el tema de la Biblia, el tema de la palabra de Dios es la salvación de los hombres, recordando que todos, la muerte que todos algún día vamos a experimentar, que es 10 de cada 10 experimentan, no es sino la prueba de que la paga del pecado es muerte, la prueba de que el hombre ha pecado contra Dios, ¿no? La paga del pecado es muerte, es algo que el hombre se ganó al desobedecer a Dios, al darle la espalda a Dios. Desde Adán le da la espalda a Dios, la muerte reinó. Y nosotros mismos lo hemos hecho también, ¿verdad? Y Dios vino a deshacer esa situación. No es normal. Obviamente se ha adoctrinado a la gente durante todo este tiempo. A nosotros también se nos adoctrinó diciendo que la muerte es algo natural, es algo normal, a todo el mundo le pasa así. Si fuera algo natural y algo normal, no estaríamos tan tristes, no estaríamos llorando ni siquiera por el perrito que se nos muere. Pero existe la muerte debido al pecado y debemos saber que eso es precisamente el Evangelio. Jesucristo vino a revertir los terribles efectos del pecado, que es la muerte. Y esta hermosa promesa de parte del Señor que viene por nosotros es algo que debe sustentarnos y sostenernos. Ahora, ¿por qué a veces no es tan claro o por qué no está tan clara esta situación en la palabra de Dios? Bueno, porque es un misterio. Ahora, ¿a qué se refiere el misterio en el Nuevo Testamento? El misterio no es un misterio como el de Scooby-Doo, ¿no? Donde tenían que descubrir algo. No, el misterio es algo que en su progresiva revelación de sí mismo, Dios no ha revelado todavía en su totalidad, pero que ahora lo ha revelado por completo, ¿no? Tenemos varios ejemplos en cuanto a la revelación de Dios de sí mismo, de estos misterios, ¿no? En cuanto a los propósitos de Dios y en cuanto a los planes de Dios para el ser humano. Por ejemplo, la iglesia durante todo el Antiguo Testamento no estuvo clara la presencia de la iglesia hasta que se manifestó, dice en Colosenses 1:26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así es, Cristo en nosotros. Wow. Cristo en nosotros. En nosotros. Según Primera de Pedro también dice otro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas, por lo que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Interesante, ¿verdad? La Biblia en el Antiguo Testamento, por eso es la palabra de Dios completita, el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo Testamento Dios iba progresivamente manifestando su voluntad y de pronto en el Nuevo Testamento vemos cumplidas todas esas cosas con toda claridad, ¿no? Por ejemplo, los profetas no entendían qué significaría que Cristo estaría en nosotros. Los ángeles incluso querían entender estas cosas, ¿no? Y hoy podemos ver la iglesia en Cristo, ¿no? Como la iglesia es el templo vivo del Espíritu Santo, la habitación de Dios, ¿no? Y es algo hermoso cómo el Espíritu Santo mora en cada creyente. Todo esto, todo solamente eran como
de pronto chispas de luz que el Señor enviaba, promesas, ¿no? Y esto es algo que por lo mismo no se ve tan claro. Y ahora no se veía tan claro en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se aclaró por completo. Y de la misma manera es esta cuestión del rapto. Por eso es que lo vemos de esta manera no tan claro, porque hay cosas que Dios va a revelar a su tiempo, ¿no? Por ejemplo, dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Más adelante dice ahí: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo no soportaría la presencia de Dios, quedaría deshecho, ¿no? Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Este cuerpo pues se enferma, lo estamos viendo, ¿no? Pero permítame revelarles un secreto maravilloso: no todos moriremos, todos seremos transformados. Será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Y todo esto nos pone a pensar, bueno, ¿qué trompeta es? La séptima trompeta en medio del Apocalipsis, todo este asunto que vamos a estar viendo, ¿no? Dice: cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Por nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Esa es la clave, ¿no? Ya te decía, Jesucristo vino a revertir esas terribles consecuencias del pecado, ¿no? Vamos a ser transformados en cuerpos, tendremos cuerpos que no morirán. Nuestros cuerpos mortales se deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces tiene que haber esta metamorfosis, pero ¿cuándo va a suceder? ¿Verdad? Es importante, ¿no? Y resucitaremos, ¿quiénes? Los que hemos creído y confiado en el Evangelio. Y es algo necesario de entender que debemos hacer eso. Y la palabra que se me ha ido corriendo, así la quiero agarrar y se me corre como conejo, es la palabra latín. La palabra rapture viene de es una palabra en latín, ¿verdad? Porque no está en la Biblia, pero es una traducción o transliteración de la palabra arrebatamiento, ¿verdad? Que es arpazo, la palabra arpazo en griego. Pero bueno, esto sucede, ¿no? Hace 2000 años Cristo se hizo un ser humano, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, y cuando resucitó tenía un cuerpo diferente, un cuerpo inmortal. Cristo todavía tenía un cuerpo, tenía en su cuerpo las marcas de la cruz, o sea, seguía siendo Cristo, comía. Diferentes ocasiones lo vemos comiendo con sus discípulos. Tomás mete sus dedos en sus llagas, ¿verdad? De las heridas que tuvo, pero también lo vemos de una manera distinta, porque lo vemos apareciendo, desapareciendo en cuartos cerrados, lo vemos ascendiendo en las nubes para regresar a su Padre, no como un espíritu, sino como un cuerpo, muy importante, un cuerpo, ¿verdad? Transformado, ya no sujeto a las leyes físicas de este mundo. Y Jesucristo es llamado las primicias, el primero de muchos. Entonces Él nos muestra, esa es la glorificación que nosotros estamos esperando. Es este momento en el rapto, va a suceder. Es nuestra esperanza eterna, ¿no? Ser despojados de este cuerpo que se debilita, que engorda, ¿verdad? Que por más que lo procures, por más que alguien sea un superdeportista, va a la decadencia y al final la descomposición, ¿no? Pero vamos a recibir uno que no perece. Entonces estamos hablando de una esperanza increíble. No estamos hablando de una economía o de una política, no estamos hablando de alguna otra cosa, estamos hablando de esto que es nuestro verdadero futuro. Hoy estamos jugando un papel muy importante donde estamos. Tenemos que ser sal, luz, predicar el Evangelio en esta situación política que estamos viviendo, llamar a la gente a hacer lo correcto. Nosotros estamos para vivir aquí y ser una influencia en este mundo, una influencia correcta, de no celebrar la maldad, no celebrar el pecado. Estamos aquí para anunciarles que en verdad hay un Dios, y ese Dios es maravilloso, y ese Dios es un juez también y va a pedir cuentas. Es muy importante la presencia de Dios aquí en la iglesia, pero nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que estar sabiendo, tenemos poco tiempo, hay que trabajar, hay que predicar el Evangelio, porque Jesucristo viene por nosotros y queremos ser hallados por Él, bien siendo fieles. Sí, el tiempo apremia, pero también el tiempo, y vamos a tener que ir a un corte y ya volvemos con más de El Rapto. Quédate, por favor, estás en Esenciales, en un momento volvemos. No te vayas. Ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de este tema tan importante. Primeramente, estamos estableciendo la importancia de saber que es
la esperanza más importante que tenemos. Valga la redundancia en la importancia, pero es necesario saber que como creyentes tenemos una esperanza que supera cualquier cosa en este mundo y necesita ser una realidad. Obviamente, si no estás en Cristo, no lo puedes entender, pero es una realidad. No sabemos el día de mañana, siempre lo mencionamos. 150,000 personas mueren cada día, 10 de cada 10 van a pasar. Este mundo está confundido en ese aspecto porque vive como si fuera a ser eterno, pero realmente no lo somos. No lo somos. Imagínate qué tristeza es pensar en estas cosas. Qué tristeza es poner todos tus, como dicen, todos los huevos en una canasta de que vas a ser eterno aquí, pensar en un futuro y en esto y en aquello, donde en un mundo en el cual es totalmente pasajero. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Se puede ver hermoso, se puede ver muy bonito, pero cuando vas a la playa, por ejemplo, hay lugares hermosos, pero si hay un huracán y destrucción, todo eso se desaparece en un instante, ¿no? Puedes pensar, no, pues es que en el futuro y voy a dejar un legado, voy a dejar aquello. Bueno, la Biblia menciona que ni siquiera este mundo como tal va a permanecer para siempre. Entonces nosotros debemos de entender que no solamente somos nosotros temporales, sino el mundo en el que vivimos. Y la Biblia nos enseña en verdad a hacer tesoros en los cielos, dice el Señor, donde la polilla no se come, ni ladrones minan, ni hurtan. Entonces nosotros debemos de saber esto, y esta es una de ellas, ¿no? Fíjate, el saber que aquí no lo es todo. Por eso tenemos gozo, por eso muchas veces, a pesar de la muerte que nos rodea, a pesar de alguien que amamos, que está en Cristo, parte que es triste, podemos tener cierto gozo y podemos tener esperanza, saber que fue a casa. Fíjate, 2 Corintios 5, 1 al 5 dice, pues sabemos que cuando se desarma esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, o sea, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pero nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Pon atención en eso. No seremos espíritus sin cuerpo. Quita todas esas cuestiones de esoterismo y de magia y de Hollywood que te ponen en cuestiones. Esa es imaginación. Aquí estamos hablando de la verdad, ¿no? Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. ¡Wow! Eso es majestuoso. Eso es lo que estamos esperando. No nada más que se lo coman los gusanos, no. Va a llegar el momento en que va a ser consumido, pero por la vida. Dios mismo, me gusta mucho el final de esto de 2 Corintios 5, 1 al 5. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Eso es lo más importante para que puedas entender esta promesa, porque es una realidad. Qué hermosa garantía y qué cambio de pensamiento podemos tener, porque cuando estamos decepcionados de esta vida, estamos diciendo, ay, no, sí, yo ya me quiero ir con el Señor. Pero ¿qué tal cuando estás en una verdadera, según tu victoria, o cuando satisfaces determinada área de tu vida? Ahí sí no dirías, ay, sí, yo ya sí me quiero ir con el Señor, ¿no? Tenemos que tener esta perspectiva correcta de ir con el Señor, de ir a casa, y no tiene que ser cuando estemos decepcionados, porque entonces quiere decir que tu corazón y tu pensamiento está en este mundo y no está realmente en la esperanza gloriosa de ver su rostro, de terminar la carrera, de ver ese cuerpo transformado, cómo va a ser. O sea, eso es muy emocionante. Así es de que tenemos que cambiar nuestra mente con respecto a eso, ¿no crees? Yo creo que sí. Y es muy importante también el hecho de saber, Dios nos ha dado las cosas para disfrutarlas. O sea, podemos disfrutar de un buen descanso, de una buena comida, de unas vacaciones. No es que no disfrutemos este mundo, al contrario. El don de disfrutarlo de la manera correcta viene de parte de Dios. Siempre lo menciono, sean frijolitos o sea una carne asada o lo que sea, todo lo disfrutamos de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. A disfrutar sabiendo que estamos de paso, pero el hecho de estar de paso no significa que no lo disfrutemos y tenemos la garantía del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos aprendiendo cómo somos mayordomos, disfrutamos de nuestra casa, disfrutamos de nuestro auto, disfrutamos de una buena fiesta de cumpleaños, ¿verdad? De un regalito, disfrutamos de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de todo lo que vivimos aquí, pero tenemos que saber que esto no es la recompensa. Esto no es lo todo, porque eso es pasajero. O sea, imagínate, pues yo soy papá de 3 hijas,
2 de ellas ya se me casaron, ¿verdad? Que aquellos tiempos hermosos en los cuales yo las tenía conmigo en mis brazos, ¿verdad? Ahora ya regresan, ¿verdad? Pero ya están con sus esposos, ya no viven conmigo. Se me acabó el 20, ¿no? Igual mi hija chica, es lo mismo con todas estas cosas. No las tienes para siempre. Las disfrutas cuando las tienes, pero tú sabes que hay algo que vas a recibir que nunca jamás nadie te va a quitar y que va a ser tuyo por la eternidad. Ese es el gozo de la eternidad, ese es el gozo de saber estas cosas. Te repito, estamos hablando de lo que la Biblia dice, no estamos hablando de Avatar, ni estamos hablando de estas películas que hablan de la vida después de la muerte. Todas esas cosas vienen de la imaginación del hombre. Estas son promesas claras de la palabra de Dios. Tenemos un Jesucristo vivo y resucitado que más de 500 personas a la vez lo vieron en una ocasión, quien anduvo después de resucitar más de un mes entero caminando todavía, todos lo veían con sus manos traspasadas, ¿verdad? Yendo, viniendo por más de un mes. La Biblia lo dice. De hecho, la Biblia, precisamente los evangelios son el testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y así como Cristo resucitó, partió la historia en dos, es una promesa que le da a sus hijos. Y nosotros estamos esperando ese momento maravilloso. ¿Qué estamos esperando? La transformación gloriosa de nuestros cuerpos, a lo que la Biblia le llama la glorificación o la teología, ¿verdad? Cuando Cristo venga por nosotros, y es nuestra esperanza bienaventurada, la revelación gloriosa de Cristo, que finalmente nos va a dejar transformados a su imagen, a semejanza de Él, con un cuerpo, no un espíritu. No quita eso de tu imaginación, no es un espíritu, lo acabamos de decir, no vamos a ser espíritus sin cuerpo, no vamos a ser fantasmas flotantes ahí, que quién sabe qué pensará y voy a estar por ahí. No, las cosas van a ser verdaderamente reales. Hoy tenemos una mente confundida y limitada. Toda la humanidad tiene una mente confundida y limitada, ¿sí? Está limitada. Checa lo que estamos viviendo. La gente no piensa bien, no piensa correctamente, y las cosas que tiene, a veces puede tener lo mejor y decir, soy tan miserable, o me explico cosas por el estilo que no sabemos, pero en ese momento vamos a ver la realidad como nunca antes, porque nuestros ojos serán abiertos sin ningún estorbo, ¿verdad? Ahora, hay quienes resucitan para vida eterna y otros para muerte y condenación eterna. Ese es otro tema, pero necesitas estar en Cristo para tener esta maravillosa esperanza, ¿no? Vamos a tener el carácter, la naturaleza divina de Dios, vamos a ser corporalmente como Él, ¿no? Vamos a checar otros textos ahí en 1 Corintios. 1 Corintios 15:42 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Dice la siguiente parte, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo que te decía hace ratito, el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Son promesas maravillosas, realidades impresionantes. ¿Por qué crees que todo el tiempo te estamos diciendo que leas tu Biblia, que la leamos nosotros los creyentes, que la conozcamos, que conozcamos nuestros tesoros? Estamos esperando este cuerpo diferente y confirmado. Hace 2000 años Jesucristo por primera vez apareció, el primer resucitado de los muertos glorificado, y ese fue Jesucristo, y nosotros tenemos esa promesa de parte de Él. Entonces tendríamos que vivir en esta expectativa, en cada uno del regreso de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Tendríamos que estar convencidos de que podría ser hoy. Siempre lo digo, o viene el Señor por su iglesia o viene por ti. No sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Tenemos que estar listos, ¿no? Deberíamos ser una iglesia vibrante, llena de gozo, esperando. Señor, tú vienes, si está todo este asunto aquí, tú ganas al final, Señor. Yo voy a hacer mi parte.
Yo voy a cumplir mi responsabilidad. No voy a apoyar a aquellos que apoyan la muerte, a aquellos que te contradicen en la misma biología del matrimonio verdadero. Yo voy a al menos hacer mi parte en cuanto a lo que tengo que hacer, lo que tú mandas. Yo no voy a ser socio de aquellos que celebran la maldad. Yo voy a seguirte a ti, voy a hacer lo que cuanto a lo que esté de mi parte, pero estoy esperando mi casa. Y mientras tanto, Señor, voy a hacer mis tesoros en los cielos, ¿verdad? Porque aquí sí puedes hacer esos tesoros en los cielos, recompensas de las que hablamos hace unas semanas. Sí, así es. Tenemos entonces que mantener esta perspectiva eterna y nos vamos a ir a un corte. Regresamos en un momentito, no te vayas, esto es Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, es un buen comienzo para hablar de esto. Después, a lo largo de la semana vamos a estar hablando de por qué creemos que el rapto será antes de la tribulación, por qué lo creemos firmemente, cómo la Escritura nos puede dar este misterio revelado y nos enseña esta luz maravillosa que nos muestra que este será un momento que tenemos que todos estar esperando. Pero quisiera yo preguntarte, ¿por qué dice la Biblia que Dios nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado de su Espíritu Santo? Y esta es mi pregunta para ti esta mañana. ¿Tienes al Espíritu Santo? Porque esa sería el primer paso a seguir. Si no tienes el Espíritu Santo, todo esto te va a sonar igual que Avatar, igual que una cuestión así. Necesitas en primer lugar haber hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Entrégate hoy a Él. Cree que Él murió por tus pecados. Cree lo que te dije al principio. ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué hay maldad? Porque el hombre le dio la espalda a Dios. No es culpa de Dios. El hombre en su maldad le echa la culpa a Dios y dice, pues si ya Dios se fue y no le importó. No, sí le importó. De tal manera le importó que Él mismo vino a arreglar la situación. Él se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario. Pudo haber hecho cualquier otra cosa. Es Dios, es el dueño de todo lo que existe. Sin embargo, le entregó su propia vida porque así de terrible fue la paga del pecado, que es muerte. Así es de que esa es la prueba. La prueba de que somos pecadores es que hay muerte. Y la prueba de que podemos ser libertados de esa muerte, porque la Biblia habla de 2 muertes. Todos tenemos eternidad en el corazón o en el alma, ¿verdad? La Biblia habla de 2 muertes. La primera es esta. Pero la segunda muerte es la terrible porque en esa es por la eternidad. Condenación eterna, infierno eterno. Pero Dios no quiere esto. Si hoy tú estás escuchando esto, te animo a que voltees a Cristo. Si el Espíritu Santo te está dando convicción de pecado, entrégate hoy a Él. ¿Cómo? Reconoce que lo que te estoy diciendo es verdad. Reconoce que Dios es verdadero, que tus convicciones y tus pensamientos no lo son. Arrepiéntete de tu manera de pensar. Arrepiéntete de creer que tú eres Dios. Y entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor Jesucristo, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el Señor, dice la Biblia que cuando nosotros confesamos esto, cuando nos arrepentimos, cuando creemos y le decimos, Señor, creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí en esa cruz. Yo creo que en esa cruz recibiste el castigo que yo merecía. Yo creo que resucitaste. Yo creo que estás sentado a la derecha del Padre. Y yo creo, Señor, creo estas cosas. Por favor, sálvame, perdóname, dame vida nueva. Y si tú lo haces con todo tu corazón y lo haces con honestidad y decides entregarle tu vida al Señor, comenzar a confiar en Él y te arrepientes de tus pecados, de tus maldades y todos esos ídolos los traes cargando y los pones en el altar para que Dios los consuma y dices, Dios, quiero vivir para ti. El Señor te puede dar una vida nueva, perdón de pecados, nuevos deseos, una nueva manera de ver las cosas y su Espíritu Santo va a venir a morar en ti. Una garantía, un adelanto. Si es así, déjame orar por ti. Solo dile de esta manera, Señor Jesucristo, reconozco que has muerto por mí, reconozco que he pecado, reconozco que tú eres verdadero y yo no. Perdóname por la mentira de mi vida, Señor. Perdóname por querer abrazar el pecado y la maldad, Señor. Hoy la suelto, la pongo a un lado y quiero ser tuyo. Me entrego a ti con todo mi corazón, Señor. Quisieras perdonarme mis pecados, quisieras limpiarme, quisieras darme vida, abrir mis ojos para que yo te pueda ver. Dame vida hoy, Señor, por favor. Quiero ser tuyo. Dame vida eterna y quiero tener tu Espíritu Santo en mi corazón. Te lo pido. Te pido que vengas a morar en mí. Creo que tú moriste en la cruz. Creo que estás vivo. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Y creo que vendrás en gloria. Y quiero pedirte que vengas por mí.
quiero verte, quiero ver tu rostro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú hiciste esta petición a Dios honesta, porque no se trata de la fórmula de una oración, sino si tú se lo pediste con todo tu corazón, el Señor te ha respondido. Ahora congrégate, acércate a aquellos que conocen la Biblia, consigue una Biblia, lee la palabra de Dios y ora a Dios así como oramos. El Señor va a poner nuevos apetitos en ti y libertad. Y si es así, bienvenido a la familia de Dios. Y a la iglesia, pues, mis hermanos, les animamos a que estemos en la palabra y estemos recordando todas estas maravillosas promesas de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y queremos darles algunos anuncios. Sí, lo primero es el cambio de horario. Esenciales va a cambiar de horario a partir de noviembre 2. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, hora del centro, y de 10 a 11 en la hora del este, ¿verdad? Y mencionamos eso porque va a empezar a transmitirse hasta Jacksonville, Florida también. Entonces, 9 a 10 de la mañana, hora del centro, 10 a 11, hora del este. Hora del este. Entonces, bueno, el cambio de horario para esenciales y también Mujeres Creciendo en Gracia, vamos a ampliar el horario 2 horas. Hemos aprendido mucho, hemos crecido juntas con el estudio de la palabra de Dios y nosotros creemos firmemente que tanto hombres como mujeres lo que más necesitamos es conocer a nuestro Creador. Así es de que nos vamos a una hora más de 6 a 8 de la tarde a través de Buenas Nuevas, hora del centro, 6 a 8, hora del este, de 7 a 9 de la noche. Así es de que, pues por ahí te esperamos. Así es, y tenemos el Harvest Party, la fiesta de otoño, le llamamos la fiesta de la cosecha. Lo hacemos esto el próximo 31 de octubre, vamos a estar de 12 a 1 de la tarde, te invitamos. De 12 a 2 de la tarde. De 12 a 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, 12 a 2 de la tarde. 12 a 2 de la tarde va a haber hamburguesitas, va a haber dulces para los niños. Si quieres vestirlos con disfraces divertidos, puedes traerlos, va a haber algunos inflables y queremos reactivar todo este asunto, dejar a un lado el temor y regocijarnos en el Señor. Va a estar bien lindo. ¿Cuándo? El sábado 31 de octubre, de 12 del día a 2 de la tarde. Por favor, sé puntual, son 2 horas solamente, llega puntual, 2 en punto. A 2 de la tarde. Sí, porque estamos compartiendo con nuestros hermanos americanos. Ellos van a estar con nosotros, vamos a tener un buen tiempo con ellos en la iglesia en inglés. Entonces nos vamos a gozar mucho, pero cuando llegan las 2 se recoge todo. Entonces no queremos que llegues y ya se haya recogido todo. Sí. Entonces para que tengas un buen tiempo, haz tu agenda 12 del día. Ahí nos vemos, va a estar muy lindo. Y conferencia de mujeres 6 de noviembre. Sí. Viernes 6 de noviembre. Viernes 6 de noviembre vamos a estar las mujeres creciendo en gracia. Si hay una mujer creciendo en gracia en el auditorio, yo te invito por favor a que vengas. Vamos a estar hablando de historias de redención y cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia es el tema de la conferencia de este año. Noviembre 6, 7:30 en punto en el 8587 de Memphis Arlington Road. Ahí tenemos un lugar para ti. Tenemos un evento en Facebook. Por favor, contáctanos, inscríbete y eres bienvenido. Así es, y el siguiente viernes 13 vamos a tener la conferencia de hombres, ¿verdad? Vamos a estar hablando el hombre como el sacerdote y responsable de su hogar. Vamos a estar hablando de esto y nos va a dar mucha luz. Así es de que les invitamos en estas fechas y bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una edición más de Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.